Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con el estudio de las parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de las parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ahora vamos a empezar con una serie de parábolas proféticas, porque desde donde vamos a continuar con la parábola de hoy hasta el final del libro de Mateo, la gran mayoría ya son parábolas solo relacionadas con profecías, con eventos que se iban a desarrollar desde los tiempos de Jesucristo, la caída de Jerusalén, hasta la hora del juicio y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto irá en un orden cronológico y correlativo entre parábola y parábola, ya que en los últimos momentos en que Jesús estaba en la tierra y que estaba dando sus últimas enseñanzas, estas estarían relacionadas solo con cuestiones proféticas. Muy bien, así que para entender la profecía, la parábola de hoy, vamos a ponernos de rodillas para orar. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para entender tu santa palabra. A la vez que, Señor, te rogamos que tu bendición esté sobre tu pueblo, sobre cada uno de tus hijos, y que protejas, Señor, del mal a quienes buscan hacer tu voluntad. En tus manos, Señor, encomendamos a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. La parábola para el día de hoy la encontramos registrada en el libro de San Mateo. Libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 33. Allí se habla acerca de la parábola de los labradores malvados. ¿Por qué Jesús presentó esta parábola? Primero leamos la parábola y luego vamos a ver cuál fue la razón por la que Jesús estuvo hablando acerca de este punto. Nos dice así el texto bíblico, Mateo 21, 33 al 46. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Fíjense lo que dice allí el Señor. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó con un muro. Un vallado es un muro. Y cavó en ella un lagar, es decir, un estanque, un lugar en el cual se pisan las uvas para poder sacar el vino. Y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Así que entonces, según la parábola, un hombre, padre de familia, había levantado una viña y en esa viña había puesto a unos labradores para que éstos labrasen y trabajasen la tierra y que al tiempo, cuando él regresara, pudiera venir a recoger sus frutos. Así que cuando llegó el tiempo en que se tenían que recoger los frutos, envió a sus mensajeros para que éstos pudieran recoger los frutos. Pero el resultado fue algo tremendo. ¿Qué ocurrió? Que a estos siervos a quien mandó, dice que a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Qué más? Verso 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Preguntó Jesús. Versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras?
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Muy bien, en esta parábola Jesús estaba mostrando prácticamente la historia judía y su futuro. ¿En qué terminaría? Ya Jesucristo estaba prácticamente terminando su ministerio después de 3 años y ya tenía que partir después de la crucifixión. Y por esa razón estaba declarando cuál había sido el resultado de sus 3 años de trabajo. Ya con la parábola anterior de la higuera que fue maldecida por Jesús, había dejado en claro Cristo que dicha nación había tenido su oportunidad 3 años. 3 años estaba, dice, viniendo el dueño para ver si aquella higuera producía frutos, según lo que estudiamos en el tema pasado. Y después de 3 años se dio la orden: córtala, échala porque ya no sirve. Ahora, Jesús estaba terminando esa obra de sus 3 años en medio de los seres humanos para poder lograr que esta higuera, que era Israel, produjera buenos frutos. Desgraciadamente, no se veía nada positivo. El Salvador había sido rechazado hasta entonces. Y aún vendría el último rechazo en el cual Jesucristo les diría lo que menciona el libro de San Mateo capítulo 23. San Mateo 23, 31 al 39, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin duda, las palabras de Jesucristo que estaban siendo mencionadas aquí, declarando: vuestra casa os es dejada desierta, era una sentencia que Jesús estaba dando sobre esta ciudad que tanto amó. Esa ciudad judía a quien se le habían hecho las promesas desde los padres, desde Abraham, Isaac, Jacob, ahora rechazaba a su Mesías, rechazaba a su Salvador, y parecía que Jesucristo no quisiera separarse de esa ciudad, haciendo todo lo posible. Cuando llegó a Jerusalén en la entrada triunfal lloró, como que decía: no quiero ser separado de esta ciudad. Su llanto no era sentimental, Jesús no era sentimental. Lloró no porque era simplemente un sentimiento emocional, no. Lloró por la dureza, porque veía que a pesar de que se les presentaban los escritos, a pesar de que se les mostraba las evidencias de la verdad, no lo aceptarían, lo rechazarían. Y entonces la reacción de Jesús fue llorar por la dureza de los corazones. Lloró de impotencia. Así nos dice incluso el deseado de toda la gente: lloró de impotencia. ¿Por qué lloró de impotencia? Porque veía que todo lo que había hecho, todo el esfuerzo más misericordioso, todas sus obras llenas de amor, todos sus ruegos cariñosos que había hecho con sus reprensiones y llamados, habían sido rechazados por los dirigentes de esta ciudad y por la gran mayoría del pueblo. Era todo el pueblo de Dios, y solo unos cuantos que caminaban con él estaban aceptando su evangelio, y unos cuantos más que se les unirían, que los podemos ver en el aposento alto para el día del Pentecostés. 120 personas de tantos millones de judíos. Increíble. Pero bien, siendo así, lo que estaba ocurriendo en medio del pueblo, Jesús comenzó su parábola para poder llamar la atención. Estos fueron los últimos llamados que se estaba haciendo a la nación judía, a cada uno de sus dirigentes que estaban allí presentes, a aquellos que se supone que eran los guardianes del pueblo. A ellos iba dirigida ahora la parábola. Leámosla paso a paso.
Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Quién es este padre de familia? ¿A quién representa? Libro de Isaías capítulo 5. En el libro de Isaías capítulo 5 se nos habla acerca de la parábola de la viña y es paralela a la que Jesús estaba contando. Era lo mismo, solamente que ahora se los estaba presentando de acuerdo con ese profeta al cual ellos tenían en mucha estima. Y por esa razón lo utilizó a Isaías, porque ellos hablaban mucho de Isaías. En el libro de San Lucas capítulo 4 se puede ver, ¿no?, que el rollo que le pasaron a Jesús para que leyera fue el libro de Isaías. Capítulo 5 dice versículo 1. Ahora cantaré por mi amado. El cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Quién dice que es el dueño de la viña? Jehová dice es el dueño de la viña. Y todas las plantas, todas las uvas de la viña representan al pueblo de Israel. Así que aquí estaba la respuesta ya. Cuando Jesús estaba presentando dicha parábola, estos doctores y maestros sabían y entendían a qué se estaba refiriendo con cada símbolo. Tal es así que entonces iban escuchando atentos lo que Jesús decía. Y luego continuó el Salvador. Seguimos leyendo el texto. Hubo un hombre padre de familia, Jehová de los ejércitos, el cual plantó una viña. Ya hemos descubierto que la viña es la casa del Señor, acabamos de leerlo. Y la cercó de vallado, es decir, le puso murallas. ¿A qué cosa representan estas murallas? ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre estas murallas? La Biblia nos presenta cómo es que Dios cercó a su pueblo y lo cercó con el conocimiento de la verdad. Con dicho conocimiento hizo que este vallado fuese la protección para la iglesia del Señor. Ezequiel capítulo 13, versículos 5, 22, 28 al 30. Dice así: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Fíjense cómo Dios estaba reclamando en este capítulo a los profetas del tiempo de Ezequiel, y les dijo: ustedes no habéis edificado un muro alrededor de la casa de Jehová. Ustedes no cumplieron con edificar un muro para proteger a la casa de Jehová. ¿A qué se estaba refiriendo con todo esto el Señor? Vamos a leer un poco más de Ezequiel capítulo 13 para que podamos nosotros comprender de qué se trata todo esto. Escucha lo que dice desde el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué cosa es profetizar de su propio corazón? Era hablar lo que ellos imaginaban, filosofaban, interpretaban o creían, pero no la palabra del Señor. Por eso el Señor les dice: diles a esos profetas,
a esos pastores, a esos mensajeros, a esos que se supone que traen la palabra de Jehová, diles, ustedes que profetizan de su propio corazón, ¿qué cosa? Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Es decir, no hablaban de lo que el Señor había mostrado a través de las profecías, visiones y sueños. En tiempos antiguos Dios se revelaba a través de los profetas, enviándoles sueños y visiones, para que a través de estos el Señor pudiera conducir a su pueblo y todos debían de oír lo que decían los profetas. Cuando ellos traían eso se llamaba traer la palabra de Jehová. Enseñaban lo que Jehová les había mostrado. Lamentablemente, ya desde la antigüedad se veía que los mismos dirigentes del pueblo y el pueblo mismo, empujado por sus dirigentes, rechazaban estas invitaciones de Dios a seguir por su camino. Nos dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 16 y 17. Escucha lo que dice acá. Dice la Escritura: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Jehová. Vamos a leer desde el 15 para entender. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que Dios enviaba a sus mensajeros. Constantemente les enviaba palabra madrugando desde tiempos anteriores a que sucedan cosas negativas, ya los advertía. Pero ellos hacían escarnio de sus profetas, se burlaban de sus palabras y declaraban que los profetas eran meros fanáticos extremistas y locos. El mismo pueblo que sabía que debía de creer en sus profetas, llegaba el punto en que por más que estos profetas traían la palabra de Jehová, no les creían, no aceptaban las palabras del Señor porque querían vivir de acuerdo con sus gustos y de acuerdo con sus deseos, y los profetas venían reclamando buen comportamiento, frutos de arrepentimiento de parte del pueblo. De manera que entonces, con esto la Biblia nos muestra que habían profetas falsos y profetas verdaderos, y que los profetas falsos se caracterizaban por no traer palabra del Señor, y eso es precisamente lo que estaba reclamándoles Dios acá. Seguimos leyendo. Estamos en Ezequiel capítulo 13. Sigue diciendo, versículo 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Ajá, ahora les reclamaba a estos profetas falsos el Señor: ustedes no han puesto una muralla, no han puesto protección, no han dado mis palabras, no han enseñado mis caminos, no han enseñado la Biblia. Han enseñado ustedes sus propias interpretaciones, sus sentimientos, sus emociones, sus poesías. En lugar de enseñar el escrito está. Así no han puesto un muro de textos alrededor para proteger a mi pueblo. Sigue diciendo el verso 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Interesante, o sea, estos falsos profetas, después de que decían sus propias emociones y sentimientos, querían que Dios confirme lo que ellos estaban enseñando de falsedades. Pero confrontados con la ley y el testimonio, sus enseñanzas caían en descrédito. Y cuando caían en descrédito, estos se imponían con su autoridad, a pesar de que la gente les decía: todo lo que ustedes dicen no está escrito. Así no estará escrito, pero somos la autoridad, somos la organización y tienes que someterte a nosotros. De lo contrario, eres un rebelde, divisionista y sedicioso. Increíble. Todavía se iban y atropellaban a los fieles de Dios, aquellos que querían hacer la voluntad de Dios.
Sigue diciendo el texto, versículo 7 y 8. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto visión mentirosa, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Qué cosa es lo que estos pintaban al pueblo? ¿Qué le decían? Vamos a ver. Sigue diciendo el verso 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la encostraban con lodo suelto. Ajá, ahí está el vallado. Dice que ponían un vallado falso, un vallado de solo barro. No había nada bueno en ese vallado, en ese muro. Se caería con facilidad con cualquier cosa. Y fíjense lo que les dijo el Señor. Versículo 11. Diles a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial. La lluvia ya hemos dicho que es la palabra. La prueba de la palabra vendrá sobre sus enseñanzas. A ver si resisten a la ley y al testimonio. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. El hombre insensato su casa construyó sobre el barro. Sigue diciendo más. Y aquí cuando la pared haya caído, ¿no os dirán dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Sin duda, en estas palabras el Señor está declarando que para poder hacer un buen muro, hacer una viña, una iglesia, un pueblo bien seguro, solo hay un camino. ¿Cuál? Que se haga una buena muralla. Y la muralla en este caso es la palabra de Dios. Dios mismo es fortaleza, refugio para su pueblo. Él es la muralla segura a través de sus enseñanzas, a través de su palabra. Dios no quiere una muralla basada en las filosofías humanas. Dios no quiere una muralla al estilo de las murallas que hacían los paganos sobre bases que eran fáciles de quebrar y romper. ¿Sí? Tremenda la situación. Muy bien, seguimos viendo qué nos dice la parábola. El Señor dice, vamos otra vez a San Mateo, el Señor dice acá, ¿cómo es que estaba hecha esta viña? Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña y la cercó de vallado, es decir, la cubrió de las enseñanzas de su palabra, de su ley. Dios había levantado la viña de Judá, la viña de Israel, cercándola con todas las leyes que le dio a Moisés. Dios había dado todo lo suficiente para que esta nación fuese una nación poderosa. Ninguna de las naciones paganas tenía ese poder, esas enseñanzas. Era una nación sabia, inteligente. Todas las demás naciones veían que esta nación estaba bien estructurada y organizada. Así era. Sigue diciendo más. Cavó en ella un lagar y edificó una torre. El estanque, allí en ese lagar. El lagar representa al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, donde están todas las uvas, porque en el lagar se echan las uvas y se las pisa allí para poder sacar el vino. Por tanto, las uvas representan al pueblo del Señor. Estas uvas, hacia el final del tiempo, tendrán que pasar por un juicio para poder determinar quién se salva y quién se pierde. Libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, leemos acerca de este lagar. Se nos dice, Apocalipsis capítulo 14, versículo 14,
miré, está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, después de que se acabe el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjate lo que dice acá. Está hablando del mensaje del evangelio eterno que anuncia la hora del juicio. Y después de que se anuncia la hora del juicio, nos dice el versículo 14 que viene la segunda venida. Dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Así que entonces, las uvas que se ponen en el lagar representan al pueblo de Dios, a todos aquellos que han entrado en la iglesia del Señor y que tienen que pasar por la hora del juicio. Así que entonces, en la viña que se había levantado, había la enseñanza de que todos tendrían que pasar por el juicio. Y había llegado el momento en que Jesús estaba presentando esta parábola para mostrar que la nación judía había entrado en juicio frente a Dios y que se tenía que decidir el caso de esta nación judía. Muy bien, pero eso no es todo. Continúa diciendo más. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. ¿A qué representa la torre? Bueno, cuando nosotros nos vamos hasta el libro de Génesis, capítulo 11, allí encontramos la historia de una torre, la famosa Torre de Babel. Era una costumbre hacer torres siempre en la antigüedad y sobre todo cuando había que edificar una ciudad y hacer una viña. Cada viña también tenía sus torres, porque desde allí siempre los vigías estaban mirando, cuidando las viñas, etc. Ahora bien, aquí dice que se hizo una torre, Génesis 1, 11, 4 y 5. Dice la Escritura: y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Fíjense lo que dice: hagámonos una torre y pongámonos un nombre. ¿Por qué decían que se iban a hacer una torre con un nombre? En sí, pronto la torre se llamó la Torre de Babel. Ellos pensaban hacerla bajo un solo nombre, pero se llamó Babel porque Dios confundió las lenguas en ese lugar, de donde sale el término Babilonia después. Ahora bien, el nombre. ¿Qué cosa es el nombre en las Sagradas Escrituras? En una ocasión, en el libro de Éxodo, capítulo 33, Moisés le pidió a Dios ver su gloria. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Libro de Éxodo, capítulo 33, para descubrir qué es esta torre, ese nombre. Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, versículo 18, dice la Escritura: Moisés entonces le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Ajá. Fíjate lo que le dijo ahora Dios a Moisés: yo voy a pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre. O sea, el nombre de Dios iba a ser el bien que se iba a pasar delante de Moisés. Ahora, ¿qué cosa es ese bien que pasó delante de Moisés? Vamos a ver. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Perdón. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Dice allí la Escritura:
De manera que la ley a la verdad es buena, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué cosa dice que es el bien de Dios? Lo bueno de Dios, su mandamiento, su santa ley. Por tanto, entonces, cuando aquí la Biblia dice que Jehová haría pasar todo su bien delante de Moisés proclamando su nombre, ese bien que pasaría delante de él era la repetición de su santa ley. Y cuando regresamos a Éxodo, leemos precisamente que eso fue lo que ocurrió. Éxodo capítulo 34, el momento que pasó Jehová. Versículo 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Acá Dios estaba mostrando todo su bien, su carácter santo, justo y misericordioso. Y como emblema de ese nombre, de ese bien que es su mandamiento, su ley, fíjate lo que le dio. Versículo 28 y 29. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ajá. O sea, que la torre, en este caso, representaba al nombre de Dios, a sus 10 mandamientos, a su ley. Su ley iba a ser la torre que iba a estar en medio de la viña como protección, para que desde allí los vigías pudieran proteger la viña. Así Dios puso su ley en medio de esa viña, para que esa ley fuese el centro, para que no se aparten ni a derecha ni a izquierda de esa ley, a fin de que prosperaran en todo, como se le había dicho a Josué. Josué capítulo 1, versículo 7. Fíjate lo que se le dijo a Josué. Capítulo 1, verso 7, dice la Escritura: solamente que te esfuerces y que seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que le di a mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Así que entonces, el pueblo judío tenía la ley de Dios como su torre y nunca jamás debía de ser quitada del medio. Debía de anunciarse con fuerza la ley de Dios. El día que esa ley dejara de ser anunciada, entonces sus dirigentes habrían roto el gran pacto de Dios, el pacto que se hizo con Leví. Libro de Malaquías. Fíjate lo que dice allí. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Dice la Escritura: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Así que entonces Dios reclamaba a sus dirigentes que éstos habían dejado el pacto de Leví de lado y que por lo tanto entonces ahora habían violado aquello que Dios había declarado en favor de la tribu de Leví. Muy bien. Ahora, cuando el Señor declara, regresamos a la parábola, cuando el Señor declara aquí que se tenía una viña y que en la viña había un cerco de vallado, que era la palabra de Dios, y que se cavó un lagar y se edificó una torre, entonces era la viña del Señor con su ley y con su evangelio. Y habiéndola dejado así con sus uvas, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora bien, estos labradores, ¿quiénes eran? ¿A quién representaban? La Biblia nos dice que los labradores eran los guardas. ¿Por qué se les dice así? Vamos a ver. Isaías 21, 11 y 12. Profecías sobre Duma. Me dan voces de Seir, guarda. ¿Qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Al guarda que se le estaba preguntando era el vigía,
el que debía de estar atento, el atalaya dentro del pueblo del Señor, aquel a quien Dios le da el mensaje para que lo comunique al pueblo. Por tanto, estos labradores representaban a los dirigentes del pueblo. Así que, cuando Jesús estaba dando la parábola, se estaba refiriendo a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, a todos esos que se supone que eran los maestros de la ley en el pueblo de Israel. Y entonces les dijo, el Señor les dejó su viña. ¿Desde qué tiempo les dejó su viña? Desde los tiempos de Moisés, ya el Señor había formado un pueblo, que era el pueblo de Israel. Y el Señor en ese tiempo se comunicaba directo con Moisés. Bajó hasta el santuario, habitaba allí el Señor, caminaba con ellos y desde la nube se comunicaba a través de Jesucristo. De manera que entonces, durante ese periodo de tiempo, el Señor dejó esta viña y se las dejó para que aquellos a quienes Él ponía como mensajeros para que se ocupasen del pueblo dentro del santuario, pudieran producir frutos. Todo estaba la torre, que era la ley, estaba el vallado, que era la palabra, estaba el lagar donde tenían que entrar las uvas para poder ser productoras del vino. Todo estaba. Dios les había puesto todo, el padre de familia, el dueño, había puesto todo, Jehová de los ejércitos. Y luego de eso, el Señor, después de darle todo a Moisés, ya no estaba tan cerca como en los días de Moisés, que estaba en el santuario en la forma de la Shekinah. Por eso dice la parábola, ¿qué sucedió? Regresemos a la parábola de San Mateo. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Se fue lejos significa que desde ese momento ya no se presentaba como en los tiempos de Moisés, con quien hablaba cara a cara. Después de eso el Señor se seguía comunicando, pero se comunicaba a través de los profetas, del Urim, del Tumim, de esas cosas que ya habíamos estudiado en el tema del santuario, ¿se acuerdan? Muy bien, así es como entonces el Señor luego se comunicó hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene en persona, en forma humana. Muy bien, y entonces, ¿qué pasó? Sigue diciendo Jesús. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Qué cosa era el recojo de los frutos y el tiempo de los frutos? Libro de San Lucas, capítulo 3. Allí se hace mención de qué cosa eran los frutos. Lucas 3, 7 y 8. Cuando Juan el Bautista vino como profeta y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, venir a reclamar los frutos, en este caso, era enviar mensajeros que vinieran a decirle al pueblo: hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles eran esas obras dignas de arrepentimiento? El mismo Señor Jesús había dicho en el libro de San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, cómo reconocer las obras del arrepentimiento. Para algunos, reconocer las obras del arrepentimiento es que la gente haga buenas obras, que la gente se comporte bien, que la gente sea fiel a sus dirigentes, que la gente sea fiel al sometimiento que le den sus superiores. Dicen, esos son frutos de arrepentimiento. Son gente que se somete en todo a sus líderes y hacen todo lo que estos le dicen y así mantienen unida la iglesia. Esos son los frutos. Otros dicen, los frutos son la ganancia de almas, saber cuántas almitas has ganado. Ahí se van a ver todos los frutos. A más que bautices, más frutos tienes. No, señor. La Biblia no dice así. La Biblia dice a través de Juan el Bautista: haced frutos dignos de arrepentimiento. San Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que entonces, el evangelio iba a ser el que produzca el arrepentimiento. Y cuando se dice haced frutos dignos de arrepentimiento, se está diciendo hagan frutos de acuerdo con lo que les pide el evangelio. ¿Y qué cosa pide el evangelio? Libro de Apocalipsis, capítulo 14. ¿Qué pide el evangelio? Dice la Escritura, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué cosa pide, dice el evangelio? Temed a Dios, dadle gloria, adorad al Creador. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. ¿Qué cosa es temerle a Dios? Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 dice la Escritura: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los días todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy. Así que entonces, el temor a Dios es guardar sus mandamientos. Y Dios quería que su pueblo guardara sus mandamientos. Así que cuando enviaba a sus mensajeros, como en el caso de Juan el Bautista, lo hizo con los profetas desde la antigüedad. Y les decía a estos profetas que tenían que exigir los frutos de arrepentimiento del pueblo, vale decir, la obediencia a sus mandamientos. Dios solamente le llama fruto cuando tú obedeces sus mandamientos, no cuando haces lo que tú llamas buenas obras. Sí, porque hay iglesias que inventan sus buenas obras. Durante la Edad Media, la Iglesia romana inventó que las buenas obras eran hacer penitencias, que eran hacer sacrificios, rituales, que era comprar indulgencias. A todo eso se le llamaban las buenas obras. Pronto, esta iglesia comenzó a limitarse a realizar sus llamadas buenas obras, según ellos, regalando comida al hambriento, vistiendo al desnudo, acordándose del encarcelado, pensando que por tan solo hacer esas acciones ya estaban haciendo buenas obras. No, eso solo era un punto de lo que Dios estaba pidiendo. Dios no ha pedido que tú hagas simplemente buenas obras. Dios te ha dicho que guardes sus mandamientos, y al guardar todos sus mandamientos ya estarás haciendo las buenas obras. ¿Por qué? Porque parte de los mandamientos de Dios es que tengas que visitar al enfermo, acordarte del necesitado, del hambriento y del encarcelado. Porque Él dice: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Pero esas buenas obras son el resultado de la obediencia a todos los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Comprendiste? De manera que entonces no confundas las buenas obras con la obediencia a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos incluye ya a las buenas obras. Y Dios lo que pedía era eso. Cuando nosotros hacemos eso, dice San Juan capítulo 15, versículo 8. San Juan capítulo 15, versículo 8. San Juan 15, 8. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los frutos, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas se va a ver como fruto de la obediencia a los mandamientos de Dios? Si tú obedeces los mandamientos de Dios, esto es lo que se verá en tu vida. Escucha lo que dice acá. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales frutos no hay ley. Es increíble. Cuando se hacen todas estas buenas acciones, estos frutos se ven,
por la obediencia a los mandamientos de Dios, no hay una ley que los condene, porque es al contrario. Tú obedeces esa ley y esos son los frutos. Por tanto, la ley no te puede condenar cuando estos frutos se ven en tu vida. Muy bien. Así que entonces venían los santos hombres de Dios a reclamar los frutos. Cuando leemos esta parte en el libro de San Lucas, nos encontramos una explicación adicional que da Jesús. Vamos a ver, en el libro de San Lucas, ¿cómo se explica esto? Sobre la parábola. Vamos a la parábola en el libro de San Lucas. Si la tenemos en San Lucas, a ver, vamos a ver la parábola en el libro de San Lucas y veamos cómo allí Jesucristo explica esta parábola de los labradores malvados. Vamos a ver allí, y aquí hay un detalle que se adiciona, por eso es que estoy mencionando la parte que se menciona en el libro de San Lucas. Vamos a ver, en San Lucas capítulo 20, San Lucas capítulo 20, escuchen lo que dice acá, en relación a los labradores malvados. San Lucas capítulo 20, versículo 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron fuera herido. Ahora bien, 3 llamados menciona Jesucristo, 3 siervos, 1, 2 y 3. Ya desde los tiempos de Moisés en adelante, después de Moisés, el Señor había empezado a reclamar sus frutos, enviando los profetas, que ya vimos en Segunda de Crónicas, que los rechazaron. Luego, al pasar el tiempo, llegamos a los días de los profetas menores hasta Malaquías y Zacarías, donde el Señor vuelve a reclamar los frutos y persiguieron a estos profetas. Pero finalmente envió un tercero. Este tercero representaba a Juan el Bautista, el profeta que vino reclamando los frutos por última vez, justo antes de que llegara el Hijo de Dios. Porque si seguimos leyendo, nos dice así el texto bíblico. Versículo 12. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a éste le echaron fuera y herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, tendrán respeto. Así que entonces el último que envió el Señor fue rechazado, Juan el Bautista. No fue acogido, no fue aceptado. Y entonces dijo Dios, enviaré ahora a mi hijo amado. Ya que han despreciado a mis mensajeros que han ido a reclamar los frutos, ya que Juan el Bautista venía reclamando eso, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, al ser rechazado este tercero, Dios envía a Jesucristo. Interesante. Que Juan el Bautista sea representado como el tercero, que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11 leamos acerca de un tercer mensaje angelical. Y que ese tercer mensaje angelical sea una representación de Juan el Bautista y de Elías. Hay mucha similitud entonces en esto. Hay un trabajo que debemos entender. Pero bueno, sucede que envía a Jesucristo. Enviaré a mi hijo. Y lo envió, ¿y qué pasó? Sigue diciendo aquí el texto bíblico. Versículo 14. Pero los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Increíble. Ahora Dios envía a su hijo. ¿Cómo sabían ellos si era el hijo o no era el hijo? Habían profecías. Ellos debieron de estarlas estudiando como debía de ser. Sabían muy bien que todo esto estaba profetizado. Vieron en Jesús suficiente evidencia para saber que Él era el Hijo de Dios.
no estaban ciegos al 100%. Algo estaba pasando en esa nación judía para que rechazaran a Jesucristo. Habían intereses de por medio. ¿Cómo sabemos que en realidad ellos reconocían que Jesús era el Salvador, pero que aún así prefirieron negarlo? Vamos a ver. Libro de San Juan, capítulo 3. Fíjense lo que dice allí. San Juan, capítulo 3, versículo 1. Uno de los fariseos fue a visitar de noche a Jesús, muy conocido el hombre, Nicodemo. ¿Y qué cosa le dijo Nicodemo a Jesús? Sorpréndete. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ajá. Estaban conscientes de que Jesús tenía la verdad. Sabían que Jesús venía de Dios. Sabían que venía como maestro. Maestro significa como alguien que estaba enseñando correctamente las Escrituras, que les estaba diciendo lo que era la verdad. Estaban conscientes. Su envidia, su cólera, sus intereses personales hicieron que rechazasen a Jesús. Muchos de estos decían: ¿por qué tiene que ser él? ¿Por qué necesariamente él? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no viene otro hijo de sacerdote mejor a enseñarnos? ¿Por qué no viene el hijo de un rey? ¿Por qué no es el hijo de Herodes? Querían a su antojo las cosas, no como Dios las disponía. Les daba cólera que Jesús tuviera que ser precisamente ese a quien Dios había enviado. En todos los tiempos ha sido igual. ¿Por qué precisamente Pablo? ¿Por qué precisamente Lutero? ¿Por qué precisamente Miller? ¿Por qué precisamente los White? Hasta el día de hoy siempre es la misma guerra. ¿Por qué no otros? ¿Por qué precisamente estos tienen que llevar el tercer ángel al final del tiempo? ¿Quién querías que fuera? ¿Tú? ¿Tu vecino? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu hermano? ¿Tu hijo? ¿El pastor de tu iglesia? ¿El director de jóvenes de tu iglesia? ¿Por qué? Cuando Dios te entrega la palabra y tú comienzas a estudiarla, y este es un llamado a todo el pueblo de Dios para que despertemos a la realidad, a que Dios quiere utilizarnos, pero nosotros tenemos un trabajo que hacer. Llénate de las palabras del Señor. ¿Qué cosa vas a ir a enseñar lo que no conoces? ¿Qué vas a dar de lo que no sabes? Fíjate lo que le dijo Jesús a Nicodemo cuando Nicodemo vino diciéndole eso a Jesús. De hecho, esas palabras eran para discutir con Jesús. Él no estaba viniendo de buena gana esa noche. No, él venía para discutir con Jesús, para ponerlo en su lugar según él y para ubicarlo y someterlo. Y sin embargo, Jesucristo, en lugar de entrar en discusiones con él, porque iba a hacer perder el tiempo, ya que Nicodemo no defendía el escrito está, sino defendía las tradiciones de los ancianos, lo que ellos se habían impuesto y sus filosofías. Y entonces Jesús, fíjate lo que le dijo, San Juan capítulo 3, verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, eso hablamos. Lo que hemos visto, eso testificamos. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque Nicodemo no estaba hablando lo que él había leído, estaba hablando lo que sus superiores le habían enseñado. Era un hombre que no tenía cerebro por sí mismo, era dependiente de sus superiores. Y por eso Jesús le dijo: no, tú no has nacido del Espíritu, tú no has nacido de la verdad. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. Nicodemo, tú no has nacido del Espíritu. Tú no vienes a defender el escrito. Tú me vienes a discutir de acuerdo con tus ideales de tus superiores. Eres pura tradición. Tienes que nacer otra vez. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de las enseñanzas de tus superiores, carne es.
Lo que es nacido del Espíritu, de lo que enseña Dios, Espíritu es. Así que necesitas volver a nacer. Yo no voy a discutir contigo, pierdo mi tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a defender tus ideas, tú vas a defender tu profesión, tú vas a defender tus cartones, tú no vas a defender el escrito está. Y cuando yo te muestre un escrito está, cuando yo te diga, mira lo que dice acá, mira lo que dice acá, inmediatamente tú lo vas a echar a perder porque tú vas a decir, momentito, tú me estás mostrando un texto, me estás mostrando otro que armonizan, pero ¿sabes qué? En la teología me han dicho que esto era para el Antiguo Testamento y que esto era para el Nuevo, y que en el Antiguo Testamento significa una cosa y en el Nuevo otra. Así que, Nicodemo, pierdes tu tiempo conmigo, no voy a hablar contigo. Lo que tú necesitas es, vuelve a nacer. Cuando tú estudies la Biblia, cuando tú leas a los profetas, cuando tú vivas de cada enseñanza de la palabra de Dios, cuando tú tengas la sabiduría infinita del cielo, entonces hablamos. Pero así como vienes con el conocimiento solo de tus superiores, vamos a perder el tiempo contigo. No vamos a hablar. Interesante. Nicodemo se dio cuenta y este hombre se humilló. Pero vamos al hecho de cómo estos dirigentes sabían que Jesús tenía la verdad. Pruebas sabían de que era el Hijo. Y a pesar de que sabían eso, a pesar de que estaban conscientes, de inmediato dijeron, este es el heredero. Venid, matémosle. Y nos quedamos con la viña. Esto es increíble. Mataron al Hijo de Dios. Mataron al dueño de la viña como si nada. Y creyeron que estaban en el sitial correcto. Entonces, el mismo sumo sacerdote cuando iban a matar a Jesús dijo, ¿no sabéis que es mejor que uno muera y no que toda la nación se pierda? Este solo veía sus intereses, a él no le importaba el pueblo. Él solo quería tener la nación que les proporcionaba dinero para el bolsillo. Eso era lo que pasaba. Cuando se rechaza el evangelio, en este caso del tercer ángel, tenlo por seguro que hay intereses económicos detrás de aquellos que rechazan esta proclamación del tercer ángel y tratan de hacer creer más bien que los que llevan el tercer ángel son los que quieren agarrarse la viña. Es increíble cuando los que llevan el tercer ángel son los representantes de la viña, a quien Dios envía, ¿para qué? Para que llamen la atención y entreguen los frutos. Por eso se predica. Se supone que por años los dirigentes en la iglesia deberían de haber estado educando al pueblo en estos mensajes de los tres ángeles, para que cuando llegaran los mensajeros del Señor para dar el fuerte pregón, solamente tengan que despertar a las iglesias y decir, muy bien hermanos, con todo el conocimiento que tenemos de los tres ángeles, vamos a predicar. Esta es la forma del fuerte pregón, pero no han querido. Es increíble cómo se cumplen las cosas similares en cada tiempo. Pero Jesús terminó diciendo así en la parábola. Regresamos a San Mateo capítulo 20. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? San Mateo capítulo 20. Continuamos leyendo. 21. No, estamos mal. San Mateo capítulo 20, ahí está. Capítulo 21, perdón, versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Verso 36. Sigue diciendo. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Versículo 38. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron, porque mataron a Jesucristo fuera de Jerusalén. Sigue diciendo, verso 40. Y ahora viene lo crucial. Aquí viene lo crucial. Vamos, ¿qué pasó con el versículo 40? Cuando venga pues el Señor de la viña, preguntó Jesús,
¿Qué hará aquellos labradores? Interesante. Cuando venga el dueño de la viña, porque Jesús ahora viene por segunda vez. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ahora fíjense cómo se dieron la sentencia los propios maestros de la ley. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Qué interesante. Ellos mismos se dieron la sentencia: a los malos destruirá. ¿Cuándo se cumplió esta sentencia que ellos mismos se dieron? En el año 70 después de Cristo, destruyeron la ciudad de Jerusalén. Quedó destruida por completo hasta no quedar piedra sobre piedra del templo de Jerusalén en los días de Tito Romano. Se cumplió. ¿Y entonces qué sucedió? Se ha mareado acá nuestro hermano. Mateo 21, 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora Jesucristo se declaró ser la piedra. Efesios 2:20 dice: la piedra angular es Jesucristo mismo. Por tanto, entonces Jesús les estaba diciendo: ¿nunca han leído ustedes que la piedra que desecharon los edificadores llegó a ser la cabeza del ángulo? Y es que cuando se estaba haciendo el templo antiguo de Salomón, todos habían estado construyendo con las piedras que tenían listas, bien talladas y encuadradas, y estaban listas para la construcción. Pero había una piedra que tenía una forma angular muy caprichosa y no encajaba con ningún lado. Así que entonces, ¿qué hicieron? La botaron a la piedra a un lado y siguieron construyendo. Cuando se acabó de construir todo el muro, de pronto vieron que había un espacio que no encajaba y buscaron entre las piedras con qué encajarla. Y de pronto vieron esa piedra que habían desechado, que era justo la piedra del ángulo, y cuando la pusieron encajó perfecta allí en ese templo. Y así es como se terminó. Y ahora Jesús estaba haciendo alusión a ese tiempo. ¿Cómo es que la piedra que habían desechado los edificadores se convirtió ahora en cabeza del ángulo? Igualmente en la torre de Babel se construyó la torre, dice la Biblia en Génesis capítulo 11, se construyó la torre con ladrillo en lugar de piedra y se puso el betún en lugar de mezcla, el petróleo en lugar de mezcla. Así que entonces la piedra que desecharon también esos edificadores venía a ser Jesucristo mismo. Al haber utilizado el ladrillo en tiempos de la Torre de Babel, estaban utilizando la sabiduría humana, que es de barro cocido, es el hombre. Y desecharon la piedra, que es la sabiduría de Dios, su palabra, su ley, porque así lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, fíjate lo que dice allí. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 8, 7 y 8 dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, Jesús. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La palabra entonces es la piedra. Así que entonces, cuando aquí se está haciendo mención, cuando Jesús está diciendo la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, les estaba diciendo en otras palabras: mírenme, yo soy el que está trayendo las escrituras, la palabra, el escrito está, y ustedes están desechándola. Es interesante, les dijo Jesús, ¿cómo es que no han leído ustedes que los edificadores, los ocultistas de la Torre de Babel, los albañiles, masón, albañil, los ocultistas desecharon la cabeza, la piedra que es la cabeza del ángulo, que es la palabra de Dios, y ustedes están haciendo lo mismo, les dijo. Y ahora ellos se dieron cuenta que la parábola era directa para ellos. Continuó diciendo el Salvador. Versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Sin duda esto se cumplió.
y el reino de Dios, la enseñanza, la verdad de Dios, la palabra, el evangelio de Dios, que era para que ellos lo proclamaran al mundo y como lo habían desechado, ahora sería entregado en manos de otros, los apóstoles. Aquellos que recibieron a Jesús, esos pescadores, ahora ellos recibían la comisión. A Pedro se le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino, para que todo lo que ates en el cielo quede atado en la tierra, y todo lo que se desate sea desatado también. Lo que se desate en la tierra sea desatado en el cielo. Ahora se le estaban entregando las llaves del evangelio al apóstol y luego también se les dio a todos los demás discípulos. En San Mateo capítulo 20, verso 18 dice: a los que les remitiereis los pecados les son remitidos, refiriéndose a todos los apóstoles para hacer la obra. Así fue como se cumplió esta parábola. Así fue como Jesús anunció proféticamente lo que ocurriría con estos labradores malvados que habían dejado de lado la palabra del Señor, que habían dejado de lado la ley de Dios y que habían enseñado sus propias mentiras y tradiciones humanas. El Señor finalmente termina desechando a la nación judía y entregando el evangelio para que salga a los gentiles. Lo mismo ocurrirá para estos últimos días con la segunda parte del evangelio, si es que el pueblo del Señor no reacciona, si cada dirigente dentro de la iglesia adventista del séptimo día no acepta el llamado del mensaje del tercer ángel. Si ahora se desecha, porque desechar la piedra es desechar este libro, el escrito está. Jesús no está en persona hoy con nosotros, pero está a través de su verdad. A través de su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el texto bíblico. Por tanto, entonces, ahora es el momento de que no rechacemos esta palabra del Señor, porque podría ser el final de nuestra historia. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que creyere y el que cayere sobre esta piedra, sobre la palabra, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Todo aquel que acepte esta palabra será quebrantado, se humillará y recibirá el poder del Espíritu Santo para proclamarla. Pero todos aquellos que choquen contra este libro, contra estas enseñanzas del mensaje del tercer ángel, serán desmenuzados, serán quitados del camino, porque el pueblo despertará, la gente abrirá los ojos, se dará cuenta de las mentiras y tomará partido con los que están llevando la palabra del Señor y darán toda su fuerza y todo su poder para que se termine esta obra. Así es como se cumplirá esta tarea, como Jesús lo declaró. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Encima todavía lo querían agarrar a golpes. Encima todavía, cuando lo escucharon y entendieron que a ellos se refería, comenzaron a decir dentro de sí: ¿cómo poder tenerte enfrente? Comenzaron a nacer los odios en sus corazones, en lugar de humillarse y en lugar de decir: estos somos nosotros y tenemos que hacer el cambio. No, Señor. Se endurecieron más. Ojalá no pase eso en este tiempo. Que Dios quiera que nuestros corazones se ablanden para hacer las cosas correctas. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude. Nos vamos a poner de rodillas y le vamos a pedir que nos ayude para tener los corazones dóciles a su verdad. Que entendamos lo que dice el escrito está y que en lugar de estar poniendo pretextos y tantas mentiras de declarar, está fuera de la organización, no es parte de la iglesia, ya te has acostumbrado a ese tipo de maldades y majaderías de andar diciendo: esos que están predicando el tercer ángel están fuera de la organización, no les crean, son unos tales por cuales. Hay una serie, hay un grupito de ahí de gentes que están bajo la hipocresía de sus corazones, que se han corrompido y que andan enviando todo tipo de ataques y mensajes a través de videos que se han trucado. Es increíble que tengamos que estar haciendo mención de cosas tan degradantes y denigrantes como esas, donde se declaran mentiras, estafas, errores y engaños. Ese grupo de personas que no quieren aceptar a Jesús, que no quieren que la piedra los quebrante, serán desmenuzados, dice la palabra del Señor.
es tarde en la historia. Han tenido tiempo, se han burlado de la misericordia de Dios, muchos de ellos, algunos de ellos se han arrepentido, pero otro tanto se han burlado. No han querido aceptar, han pensado que esto puede seguir y hasta todavía se han llenado en la mente y el corazón la maldad de decir, vamos a deshacer todo ese mensaje del tercer ángel. ¿Piensan pelear con Dios? Muy bien, entonces ha llegado la hora. Ahora le toca a Dios actuar. Hubo tiempo y así como Jesús dijo en una ocasión, vuestra casa os es dejada desierta, llega la hora en que se dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo ya. Se acabó. No hay más tiempo. Ahora, el Señor decide como lo hizo con aquellos de ese tiempo. El Señor actuará. Ya no tardará más. El tiempo no da para más. Ha llegado la hora de tomar decisiones. Que Dios quiera que las decisiones sean positivas y favorables, porque Dios va a manifestar quién manda y quién lleva el poder en medio de este mundo. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das, Señor, la oportunidad de haber escuchado tu santo mensaje. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu pueda llegar a cada corazón de cada uno de tus hijos, para que, Señor, puedan despertar y prepararnos juntos para poder terminar esta obra, para cumplir tu misión, Señor, y salir con toda la luz y la potencia de tu Evangelio, para que el mundo conozca, Señor, que tienes un pueblo que te sirve. Bendice a tus hijos que con amor han abierto sus corazones a estas verdades que hemos venido estudiando cada día. Dales fuerza, Señor, dales gracia, para que cada uno de ellos puedan ser luces y testimonios con toda la verdad que tienen en sus corazones. Y a su vez también, Señor, te pedimos que pongas freno a la maldad de los enemigos y que tú, Señor, pongas fin a su obra, para que tu nombre pueda ser exaltado y tu luz de la gloria pueda ser reconocida en todas las naciones. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más. Hemos descubierto una parábola que a la vez es una profecía. En las próximas parábolas vamos a seguir descubriendo más profecías. Sin duda, es una maravilla poder estudiar así la palabra del Señor. No te olvides, comparte este mensaje. Estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino, a través del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de la Asociación de Universitarios Adventistas, AUA, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del magazine de Buena Fuente con las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Estamos en YouTube, 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Estamos en Radio Líder a las 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te acompañe, querido hermano. Amén.